Pacientes, muy pacientes tenemos que ser con la economía mexicana. Decía mi mamá que hacer bien las cosas lleva una vez y que corregir un error es 3 veces más difícil. La economía mexicana ha estado plagada de errores, no solo en 30 años, en los últimos 30 años, 3 crisis, como dice el secretario de Hacienda. Hemos vivido una gran cantidad de errores que comenzaron en la década de los 70 del siglo pasado, con esa docena trágica, esa maldita docena trágica de Luis Echeverría y José López Portillo. 2 hombres que deberían ser juzgados por genocidio económico en contra de los mexicanos. Y hemos tenido que reconvertirnos. Apenas ahora, recientemente estamos viendo lo que es la estabilidad financiera. Desde 1995 hemos tenido que enfrentar ciertamente algunas crisis económicas. Sin embargo, hoy nuestras generaciones de mexicanos están conociendo lo que son la inflación baja, los créditos más bajos de la historia en materia de tasa de interés y un acceso al sistema financiero formal. Hoy, el director gerente de la OCDE y el secretario de Hacienda coincidieron en que las reformas ya están dando resultados en la economía mexicana. José Ángel Gurría y Luis Videgaray coincidieron en que las reformas que se han llevado a cabo en el país ya están teniendo resultados, con un crecimiento que se acelera pese a la baja del petróleo y de la economía de Estados Unidos. Gurría destacó la revisión al alza de la cifra de crecimiento de este año para México a 2.9%, desde el 2.6% anticipado en noviembre. Luis Videgaray hizo hincapié en que las reformas están beneficiando el bolsillo de los mexicanos con rebajas en las tarifas de telecomunicaciones y electricidad. Sin embargo, el cambio no es rápido, no es fácil. Le decía al principio de este informativo que, como decía mi mamá, hacer bien las cosas lleva una vez, corregir un error es 3 veces más difícil. Y hemos tenido que corregir una gran cantidad de errores en la economía. Quizá de las crisis que se refieren los últimos 30 años, el secretario de Hacienda destaca aquella que se dio en el llamado error de diciembre, cuando parecía que la economía mexicana había entrado en el camino correcto. Apertura económica, liberación de mercados, privatizaciones, ¿qué era lo correcto? Sin embargo, en algún punto, otra vez por la maldita política, se perdió el camino. Carlos Salinas prefirió mantener controles políticos ante las presiones sociales de aquellos que tratan de destruir al país, como hoy lo intenta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y todos aquellos que se oponen a un cambio democrático, a elecciones libres. En ese momento se perdió la credibilidad en México. Y apenas ahora se está recuperando la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales, de un país que promete reformas estructurales y las convierte no solo en textos constitucionales, sino en leyes secundarias de aplicación diaria para todos los mexicanos. México aún resiente los efectos negativos que tuvieron las 3 crisis financieras que se registraron durante las últimas 3 décadas, las cuales se dieron en gran medida por la pérdida de confianza de la comunidad financiera internacional sobre las medidas tomadas por México, señaló Luis Videgaray. El secretario de Hacienda añadió que por eso el país construye credibilidad aplicando medidas económicas correctas y creíbles en un entorno global altamente cambiante y lleno de retos. Una de las cosas buenas que tiene hacer este informativo, lo mejor, aquí en Excelsior Televisión a esta hora, es que ya vimos en los portales y en muchos lados qué es lo que le preocupa a los expertos financieros. Hoy muchos usaron la cifra aquella de la OCDE disminuye la estimación del crecimiento de la economía mexicana. Primero la aumentó. Pero les encantan las estimaciones del crecimiento económico, les encanta la visión sobre el futuro. Y ya no les preocupa ahora 2015, les preocupa 2016 y en adelante. Y los datos duros de la economía los evaden, los ignoran. ¿Por qué? Porque no son tan cool, diría mi hija, porque no son tan bonitos, diría ella. Hoy
Vemos que la inversión fija bruta está creciendo a tasas verdaderamente importantes y lo hace con bienes nacionales, con bienes importados, lo cual quiere decir que el tipo de cambio no está haciendo un freno. Está creciendo la construcción de vivienda residencial, pero esa nota no es tan atractiva porque es una buena noticia que habla de que la economía se está moviendo en el sentido correcto. La inversión fija bruta avanzó 5.3% en términos reales en marzo a tasa anual. El INEGI informó que los gastos en maquinaria y equipo crecieron 7.3% a tasa anual. Destaca un avance de 8% en los bienes de origen nacional y 6.8% durante el periodo. Los gastos de construcción avanzaron 3.7% con relación a marzo del año pasado. El subíndice de construcción residencial en 5.2% y los no residenciales en 2.6%. En México los abogados gustan mucho de decir que uno de los grandes pilares, de las grandes aportaciones que tenemos en nuestro sistema jurídico es la ley de amparo, que es fundamental, que es aquella que protege a los individuos y a las empresas de los actos arbitrarios de autoridad, de aquellos actos que se pueden tomar desde alguna autoridad que van en contra, que van en detrimento de las personas. Hoy sabemos que una persona decidió pedir amparo y protección de la justicia mexicana por la operación, todo el proceso de la licitación, la concesión, la operación, el diseño, todo lo que tiene que ver con el circuito exterior mexiquense. Este ciudadano, confiado en las autoridades, confiado en la ley, dice que las cosas como se decidieron van en contra de él y por lo tanto en contra del ciudadano común y corriente, del de a pie, dirían los amigos del lugar común. Evidentemente los de OHL, que aparte de ladrones son cínicos y descaran, no hombre, no procede su juicio de amparo, que ya consultaron con sus abogados. De verdad, los de OHL deberían comenzar a escuchar seriamente otras voces, porque a veces parece que solo se dicen, espejito, espejito, dime, ¿quién es el menos ladroncito? Joel Reyes Delgadillo pidió el amparo y la protección de la justicia en contra de OHL México, puesto que considera que la construcción y operación del circuito exterior mexiquense daña a los consumidores y por lo tanto deben ser revocados. La emisora emitió un evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores, en el cual dice que después de escuchar a expertos considera que son infundados los agravios presentados por el consumidor, por lo que confían en un fallo favorable. Hay cosas que no necesariamente son noticias, pero las tenemos que consignar. Hoy se dio a conocer el informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el cual se confirma lo que usted, yo, la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos ya sabemos, que hay un desplome en las exportaciones petroleras de México y especialmente hacia los Estados Unidos. Hoy el Departamento de Comercio de aquel país nos informa que se cayeron 51% las compras que hace aquel país de petróleo mexicano. Y eso nos pone en dos tesituras. La primera de ellas yo podría decirle, bueno, tenemos el reto, la gran necesidad como país de ver hacia dónde avanza la reforma energética y de dónde van a salir los otros recursos. En el otro lado está reconocer las buenas políticas económicas que se han tomado, que han permitido que es la primera vez en la historia reciente de este país y quizá en toda la historia nacional que se desplome el precio del petróleo. Eso no signifique crisis e inestabilidad económica, que significa un gran reto. Sin embargo, les recuerdo, somos la economía de América Latina que más está creciendo y lo hacemos incluso a un ritmo superior que lo hacen las naciones de la OCDE. El Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó la caída de las ventas petroleras de México a ese país. Informaron que durante el año pasado compraron $4.806 millones en hidrocarburos, los cuales representan una disminución de 51% con respecto a lo registrado en los 3 primeros meses del año pasado, cuando se hicieron adquisiciones por $9.822 millones. Explicaron que la caída se debe a los menores precios y la reducción en el volumen de exportación.
En el caso de FICREA, esa sociedad financiera popular, quien robó, quien engañó, quien defraudó, fue Rafael Olvera, su dueño y presidente del Consejo de Administración, en complicidad con sus primeros mandos. Aprovechó, como siempre lo hacen los defraudadores, la ingenuidad, la poca inteligencia o quizá el exceso de ganas de ganar dinero de algunos. Sin embargo, cobrarle a Rafael Olvera parece que es muy complicado. Al final del día, o sus bienes ya le fueron embargados o simple y sencillamente se ven pocas posibilidades de que sea detenido. Parece mucho más sencillo decir, no, todo el problema, absolutamente todo, tiene que ver con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Culpar al árbitro. Ese principio del exótico Fauci Handam de decir, fue el Estado el que falló, no una persona, fue el Estado, fue el supervisor. Permítame la figura. Imagine usted que en un partido de fútbol un jugador va y con los tacos por delante le rompe la pierna a otro. Y queremos culpar al árbitro. El árbitro debió haber sabido, el árbitro lo debió haber expulsado antes, el árbitro debió haber hecho una gran cantidad de cosas. Ahora se le pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información, incluso pública, que tiene que ver cómo se autorizó FICREA, cuál es el régimen, dónde está, cuál es su capital, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que yo le hago es, ¿el fraude lo cometió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o lo cometió Rafael Olvera? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que informe sobre los procedimientos que siguieron durante la investigación de FICREA previa a que se ordenara la intervención gerencial. También piden datos públicos sobre los criterios para su autorización e índices de capitalización con los que operaba. El INAT busca conocer si la autoridad regulatoria cumplió debidamente con su función. 32,000 millones de pesos es muchísimo dinero. 40 millones de spots de 30 segundos en radio y televisión son muchísimos. Se trata de dinero y de recursos que han sido desperdiciados por la burocracia electoral y por los 10 partidos políticos en nuestra nación. Deberíamos preguntarle y pedirle cuentas a todos sobre el costo de nuestra democracia. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.